Va a estar con la exposición de la palabra de Dios y después otra oración y después los comentarios. Vamos a pedir a nuestro hermano Ramón Herrera que ore por el estudio de esta tarde-noche. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a Dios en una oración. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, bendito y alabado sea tu santísimo nombre, Señor. Te damos las gracias, te agradecemos, Padre, porque una vez más usted nos concede este tiempo maravilloso en el cual vamos a ser alimentados con tu bendita palabra, esa palabra que nos anima, Señor, que nos fortalece, por lo cual, bendito Padre, te agradecemos y te pedimos, bendito Señor, una gran bendición por nuestro hermano Sergio Pino, quien será tu siervo, Señor, que en esta tarde compartirá tu palabra. Te pedimos, Señor, una gran bendición para él, que tú le bendigas, que le des palabras, Señor, de sabiduría, de conocimiento, fáciles de entender, Padre. Y a los que estamos aquí presentes, Señor, que tengamos un corazón bien dispuesto, Padre, para escuchar tu mensaje. Te pedimos por todos aquellos, bendito Señor, que escucharán esta predicación a través de las redes sociales. Te rogamos y suplicamos por ellos, Señor, que tú les bendigas grandemente, y por aquellos, Padre, que aún no conocen tu iglesia, la iglesia verdadera, rogamos por ellos, Padre, para que también tengan la oportunidad, Señor, de conocerla, de conocer a tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, de conocerte a ti, nuestro Padre Celestial, y que también tengan la oportunidad, Señor, de obedecer el Evangelio y la esperanza de la vida eterna, Padre. En tus manos encomendamos todo este trabajo, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Ramón, por la oración. Tiene su tiempo, hermano Sergio Pino, con la lección de esta tarde-noche. Gracias, hermano. Me siento muy complacido en el hecho de estar con ustedes. También me siento muy nervioso, pero espero que pueda estar a la altura de la predicación que habitualmente ustedes mantienen en esta buena plataforma. Esto es como Pablo dijo a los hermanos allí en Corinto, que al estar en medio de ustedes están con mucho temor y temblor. Y vamos a ver si en el tiempo que empezamos a maquinear, a arrancar, eso va desapareciendo. Pero es interesante también, es la palabra de Dios. Es un consejo que reviste cuidado acerca de lo que vamos a exponer siempre. Así que bueno, espero que podamos compartir esta lección. Déjenme por aquí hacer algunas maniobras. Y puedo entonces traer... ¿Se ve, hermano, ahí? ¿Hay algo? ¿Se escucha? Escucha, hermano, pero no se ve. Ok, está bien. Gracias, hermano. Mira, la lección que tengo para esta tarde, estaba pensando hace un tiempo, movimientos carismáticos que se caracterizan hoy en día, suele ser muy característico aquí en mi país, movimientos carismáticos que se caracterizan por hablar en lenguas y en otro tipo de manifestaciones
se han ido en el tiempo tomando un renovado y creciente interés sobre el Espíritu Santo. Supuestamente este Espíritu Santo es el responsable de un montón de manifestaciones que a veces llegan a subrayar en actividades que aparentemente son algo absurdas. Me gustaría comenzar este estudio con la pregunta: ¿a quiénes se instruyó cuando se prometió el bautismo del Espíritu Santo allí en Hechos capítulo 1 y verso 5? Dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Para dar respuesta apropiada, tomaré la participación del pronombre que está inserto aquí en esta promesa y que son ellos o él o vosotros. Y de esta manera quisiera entonces presentar los primeros 5 versículos del libro de los Hechos en el capítulo 1, que lo que Jesús está hablando está siendo dirigido hacia un grupo selecto que son los apóstoles, y trataremos de tener una mirada un poco más precisa acerca de lo que allí se viene comentando. Dice Hechos capítulo 1, verso 1: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Verso 3: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles, y ahí está el inserto, a los apóstoles durante 40 días y hablándoles nuevamente a los apóstoles acerca del reino de Dios. Verso 4: y estando juntos nuevamente los apóstoles, les mandó a los apóstoles que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: vosotros apóstoles oíste de mí. Cierro en el versículo 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, los apóstoles, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, como se han dado cuenta, he introducido el pronombre vosotros, ellos, que está implícito para hacer clara referencia que la declaración que se viene haciendo es precisamente a los apóstoles. Digo esto porque la mención primaria y concreta comienza en el capítulo 1, verso 2. Dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, el relato comienza refiriéndose a este grupo selecto que Jesús había escogido, y ellos son llamados entonces apóstoles. Es el grupo que Jesús había escogido. Cuando pensamos en esta situación, esto es precisamente el cumplimiento de la promesa que Jesús había dado allá a los apóstoles en el libro de Lucas, en el capítulo 24 y en el verso 44 en adelante. El texto nos enseña que ellos debían permanecer allí en Jerusalén hasta que fueran entonces investidos, cubiertos del Espíritu Santo. Dice en el libro de Lucas 24, comenzando la lectura en el 46, dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así es escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros,
pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces nosotros tenemos acá una promesa, y la promesa está dada en el libro de Lucas, capítulo 24, y el cumplimiento de esta promesa es allí lo que vamos a ver hoy en día acerca en el libro de los Hechos. Ahora, es interesante observar la declaración, vuelvo a Hechos capítulo 1, verso 5 esta vez, y dice allí algo interesante acerca del tiempo que esta situación iba a suceder, la venida del Espíritu Santo. Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esta es entonces el hilo conductor de lo que se está señalando, dentro de no muchos días. Ahora, después que Jesús les hiciera la promesa, los apóstoles están aquí en Jerusalén para recibir precisamente esta venida del Espíritu Santo. Y la serie que se detalla acerca de esto muestra entonces que el Espíritu Santo ha sido un evento, la venida del Espíritu Santo, que llegó solamente a los apóstoles, como dice el capítulo 2, verso 4. Me estoy moviendo en el libro de los Hechos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Tenemos entonces una clara referencia acerca de lo que está sucediendo en el momento entonces de este cumplimiento de la promesa allá en el libro de Lucas 24. Podemos notar que los apóstoles son los únicos a quienes se le había prometido esta promesa del Espíritu Santo, y lo podemos ver entonces al término del capítulo 1. Dice el verso 26, y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Hay una clara referencia en el relato acerca de la participación o la designación de los apóstoles. Podemos notar que los apóstoles habían sido los únicos a quienes se les había prometido el Espíritu Santo, y se hace clara evidencia en esta declaración. Ellos entonces, este grupo reducido, el escritor más adelante declara en el capítulo 2, versículo 1, que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánime juntos. De repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Ahora, nuevamente encontramos el pronombre que ya habíamos señalado en los primeros versículos del capítulo 1, que está implícito allí, y el pronombre es ellos. Y se refiere entonces a los apóstoles, que ellos estando en este lugar, recibiendo entonces la promesa del libro de Lucas 24, están aquí entonces a la espera de ese cumplimiento, que según el capítulo 1, verso 5, sería dentro de no muchos días. El relato que se hace es interesante notar que los que hablaron en lenguas, dice el capítulo 2, verso 7, eran exclusivamente galileos. Eso es un punto de referencia, eso es un punto para precisar, ya que los apóstoles que Jesús había escogido venían precisamente de esta área de Galilea. Capítulo 2, verso 7, estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, se había despertado un interés, se había despertado algo que hacía diferenciar a los demás, y era que estos hombres, entonces galileos que lo identificaban, habían comenzado a hablar en otras lenguas. Entonces, ¿qué hace esta declaración? Esta declaración va a descartar por completo a la multitud
Si esto hubiese llenado a toda la multitud, no había existido entonces la preocupación o la admiración de aquellos entonces estaban atónitos, de los que se habían reunido allí, estaban maravillados, diciendo, ¿no son galileos todos estos que hablan? Es interesante esta declaración porque va a descartar por completo a la multitud que se había reunido. Pues estaban allí compuestas de hombres, dice, provenientes de toda nación bajo el cielo, según el capítulo 2, verso 5. Mirar moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y luego dice el verso 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en las que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Es decir, esta declaración entonces hace presente que estos galileos que llamaron la atención habían sido entonces los que eventualmente estaban hablando en lengua. Los apóstoles habían entonces sido el centro de atención. Esta es otra señal entonces para poner en claro que ellos eran los únicos que habían sido las personas llenas o que había posado el Espíritu Santo sobre ellos, habían sido, estaban bajo la influencia del Espíritu Santo. Y esto entonces no hace otra cosa que ponernos en claro que los que estaban llenos del Espíritu Santo, entonces los que hablaban en lenguas eran estos que eran galileos, según el capítulo 2, en el versículo 14 y 15. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, allí hay otra referencia interesante con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Quiénes son estos? Son los mismos entonces que llamó la atención a la multitud que eran galileos, que hablaban en lenguas, que habían recibido entonces el Espíritu Santo. Los que ahora están siendo acusados de estar en ebriedad eran entonces los que hablaban en lenguas. Y los que hablaban en lenguas eran los que habían recibido el Espíritu Santo. Y los que probablemente estaban llenos de mosto eran los que llamaron la atención a aquella multitud, según el capítulo 2, verso 13. Mas estos burlándose decían, están llenos de mosto. ¿Quiénes? Los que Pedro, e inmediatamente dice el texto, verso 14, se pone en pie. No. Entonces, Pedro se puso en pie con los 11, que son los mismos que antes habían sido acusados de estar ebrios, según el verso 13. Y estos que supuestamente están ebrios es otra prueba para señalar que solamente los apóstoles fueron aquellos que fueron bautizados por el Espíritu Santo, según el capítulo 2, verso 4. Pedro declaró, a este Jesús resucitó Dios, capítulo 2, verso 32. Entonces debemos reconocer, debemos considerar que los requisitos necesarios para ser apóstol era precisamente haber sido testigo de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así lo enseña el capítulo 1, versículo 1 y 22, para la sucesión de Judas. Es necesario, pues, que estos hombres, dice el verso 21 del capítulo 1, que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno fuese hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, para seguir avanzando, todos estos relatos no hacen otra cosa que tratar de hacer una conclusión casi inmediata de que ni la multitud, ni los 120
que se describen en el capítulo 1, verso 15, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Los únicos que recibieron esta manifestación del Espíritu Santo en el día de Pentecostés claramente fueron los apóstoles. Algo que debemos observar es precisamente que el bautismo en el Espíritu Santo solo se menciona 2 veces en todo el Nuevo Testamento. De esta manera, el primero se señala acá en el día de Pentecostés y el segundo evento significativo asociado a esta situación es en la casa de Cornelio. Después de la venida del Espíritu Santo, la Biblia nos enseña que los apóstoles obraron milagros, señales, y lo hicieron por un tiempo hasta que ellos pudieron traspasar estos poderes milagrosos por medio de la imposición de las manos. Así lo señala eventualmente el capítulo 2 del mismo libro en el verso 43. Dice, sobrevino temor a toda persona, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Fíjate cómo el texto comienza a arrastrar esta declaración en forma sistemática. Los que están haciendo milagros, los que están haciendo maravillas, hay una seña que es concluyente, que son los apóstoles. Capítulo 4, verso 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Sobre quién? Los apóstoles. Capítulo 5, verso 12. Y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces, todas estas reseñas que hemos leído es para clarificar o puntualizar que esta actividad milagrosa era exclusividad de los apóstoles, quienes habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Se nos enseña entonces que los apóstoles tenían la capacidad de transmitir estos poderes a otras personas que habían obedecido el Evangelio. Y allí nos enseña el libro de los Hechos en el capítulo 8, en el versículo 14 al 17. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Mira lo que dice el verso 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles, entonces hay algo interesante acá, que este poder era transmitido única y exclusivamente por medio de la imposición de las manos de los apóstoles. ¿Por qué digo esto? Porque se ha tratado de hacer un mal uso de estos pasajes, queriendo afirmar que todos los cristianos se les daba estos poderes milagrosos. No es así. O tenían estos poderes milagrosos. No es así. Cuando nosotros observamos el relato de Hechos capítulo 8, nos encontramos que estas personas, samaritanos, habían recibido, entonces, estaba en medio de ellos Felipe, que lo conocemos allá en Hechos capítulo 6, para los diáconos que fueron elegidos, y este hermano le habían impuesto las manos y hacía muchos milagros, según lo que registra el capítulo 8 del libro de los Hechos. Pero él no podía transmitir estos poderes. De haber sido posible, no hubiese existido la necesidad de que los apóstoles que estaban en Samaria, dice, cuando los apóstoles, verso 14, que estaban en Samaria, en Jerusalén, discúlpame, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan.
Mi pregunta es entonces, ¿por qué ellos tuvieron que ir hasta Samaria, Pedro y Juan, para imponer las manos y que ellos recibieran el Espíritu Santo cuando allí estaba Felipe? ¿Por qué? Porque este era un acto exclusivo de parte de los apóstoles. Felipe es el evangelista. Ahora está en Samaria, no pudiendo él transmitir este poder del Espíritu Santo, pues de lo contrario, lo habría hecho previamente sin la necesidad que estos apóstoles viajaran desde Jerusalén hasta Samaria. Desde el capítulo 2 del libro de los Hechos hasta el momento descrito, esta vez en el capítulo 10, la casa de Cornelio, aparentemente ningún otro judío había sido bautizado con el poder del Espíritu Santo desde el día de Pentecostés. Unos pocos años antes, Pedro se refirió a este segundo evento en el que los primeros convertidos gentiles fueron bautizados en el Espíritu Santo para probar a los cristianos judíos que Dios aceptaba a los gentiles sin ser circuncidados, cosa que alborotó durante largo tiempo esta situación. Dios va a romper un procedimiento normal y va a hacer algo inusual, inusitado. No solamente va a dar a los gentiles la morada, la posesión, bajo la influencia del Espíritu Santo, cuando la casa de Cornelio fue convertida, según el capítulo 10, y esta vez en el verso 47, dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que reciban el Espíritu Santo también como nosotros? Ahora, para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo. Perdón, me salté un pedacito ahí. Entonces respondiendo Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Ahora, lo que está sucediendo acá es algo inusual. No solamente se ha dado a los gentiles la morada del Espíritu Santo en la casa de Cornelio, sino que el incidente inusual es que antes de ser convertidos, antes de ser bautizados, ellos reciben el Espíritu Santo, cosa que había sucedido anteriormente allá en el relato de Hechos capítulo 2. Dice el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ahora, lo que está haciendo Pedro es algo interesante notar en el capítulo 11 del libro de los Hechos. Él está dando el informe a los hermanos allí o está contando el relato de lo que ha sucedido a los hermanos en Jerusalén. Y dice el capítulo 11 en el verso 15, cuando comencé a hablar, lo que estaba haciendo en el capítulo 10, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Algo interesante allí también de observar. Está diciendo allí Pedro que está sucediendo algo con los gentiles que había sucedido también con ellos al principio. Pedro no dijo que el Espíritu Santo cayó sobre la casa de Cornelio como siempre suele suceder cuando alguna persona es bautizada. No, apunta claramente que este acontecimiento extraordinario se había registrado al principio, haciendo clara referencia entonces al día de Pentecostés. Ahora, el mismo evento que al principio había abierto simbólicamente la puerta de entrada a los judíos para llegar a ser cristiano, está sucediendo ahora con los gentiles. Allí tenemos entonces el cumplimiento de lo que el libro de Mateo nos está entregando. La declaración que allí nosotros recibimos
Dice en Mateo capítulo 16, versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado a los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será atado a los cielos. Entonces, en el día del derramamiento del Espíritu Santo en la casa de Cornelio, se está cumpliendo entonces esta doble declaración que está dando el Señor. Yo te daré las llaves del reino. No es otra cosa entonces que los gentiles viniendo entonces a ser partícipe del reino, como lo habían sido en el principio los judíos. Pedro tendría entonces la autoridad de abrir en forma simbólica la puerta del evangelio y por lo tanto la entrada del reino, primeramente a los judíos y ahora en este momento a los gentiles en Hechos capítulo 10. Dios está demostrando, Dios está queriendo hacer saber que tanto los judíos como los gentiles vienen a ser el pueblo de Dios, no importando entonces ahora derribando esa pared, como dice Gálatas, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, todo esto indudablemente es una gran sorpresa para los judíos. Dios hizo esto antes de que se hubiera sido bautizado para el perdón de los pecados. La casa de Cornelio entonces debe ser vista como una excepción a la regla y no como algo general o generalizado. ¿Por qué? Porque antes de la conversión de Cornelio, Pedro y otros judíos estaban convencidos de que ellos no debían tener comunión con los gentiles. Y esto fue lo que nos enseña capítulo 10 del libro de los Hechos en el verso 28. Varones, sabed cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces, esto se hace evidentemente para sacar esa barrera en la mente de los judíos con respecto a los gentiles. Los judíos insistían entonces que los gentiles deberían circuncidarse para poder asociarse al pueblo de Dios. Y así lo encontramos nosotros en ese libro de los Hechos, capítulo 11, verso 2. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, los judíos. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él y los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombre incircunciso y has comido con ellos? Entonces, para los judíos, los gentiles no eran merecedores de tal salvación. Sin embargo, Dios deseaba probarles, tanto a los judíos, que él recibiría a los gentiles igualmente como lo había hecho anteriormente con los judíos. Entonces, este bautismo en el Espíritu Santo le probó a Pedro que Dios estaba tomando la decisión de recibir a los gentiles para salvación y hacerlos miembros del cuerpo de Cristo. Debería considerárseles igualmente cristianos tanto a los gentiles como a los judíos. Sin embargo, todo esto fue un proceso transitorio que gradualmente Pedro pudo entender. Y fue a través de la serie de eventos que se suscitaron a través de una visión que se le mostró a lo menos 3 veces, dice: Pedro, mata y come, y no llames por común o inmundo lo que Dios ha limpiado. Y al final es la conclusión a la que Pedro había llegado: a no llamar común o inmundo lo que Dios había dado por limpio, según el capítulo 10 en el versículo 28. Entonces, Pedro se da cuenta que lo que se había derramado sobre Cornelio y sus amigos fue lo mismo que se derramó sobre los apóstoles el día de Pentecostés.
Y esta es a la conclusión entonces que Pedro está llegando. Capítulo 11, verso 17. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que habíamos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Esto es lo que Pedro está llegando a la conclusión. Si Dios les había concedido este mismo premio, galardón, bendición, gracia, que se nos había otorgado a nosotros allá en el principio, en el día de Pentecostés, ¿quién era yo entonces para que impidiera esto? Ahora, es bueno entender que el bautismo en el Espíritu Santo, que los gentiles han recibido, le probó a Pedro que fue Dios y no el hombre quien hizo esta elección. Dios está ahora colocando sobre estos gentiles esta manifestación que se había hecho en el principio. Y Dios lo ha declarado y no es necesario que lo vuelva a probar vez tras vez. Él ha recibido a los gentiles sin que tengan que circuncidarse ni guardar la ley. Como dice el capítulo 15 del libro de los Hechos en el verso 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pero ¿cuál fue la conclusión que llegaron los hermanos que se habían reunido allí en Jerusalén para ver este conflicto que había entre judíos y gentiles? Dice el verso 7, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios concedió a los gentiles oyeren por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Verso 18, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Nuevamente está la declaración: lo mismo que a nosotros en el principio. Hermanos, los que recibieron el bautismo del Espíritu Santo no lo recibieron porque lo estuvieran solicitando, ni porque oraran para que viniese el bautismo del Espíritu Santo, ni porque hicieran esfuerzos sobrehumanos para que les concediesen. Cosa curiosa hoy en día, iglesias carismáticas están orando por estos eventos, y no solamente por esto, sino que están orando para que ellos sean bautizados en fuego. La gente a veces no tiene consideración o no comprende qué es lo que está solicitando. Están pidiendo bautismo en fuego, que no es otra cosa que el bautismo de condenación. Entonces ellos atribuyen cualquier acto fuera de lo normal supuestamente bajo la influencia del Espíritu Santo. Dios lo dio a voluntad, procurando que se cumplieran sus santos propósitos. Sin embargo, las personas hoy en día buscan este bautismo tratando de obtener algo que no se les ha mandado ni se les ha prometido. El hecho de que las escrituras revelen entonces estos dos casos debería hacernos pensar que no fue un bautismo que se haya ordenado a toda persona de todos los tiempos. Hermanos, para ir concluyendo, hay solo un bautismo que es ordenado en el Nuevo Testamento para toda persona. Para toda persona que acepte la autoridad de Jesús, hay un solo bautismo. Y este bautismo es mencionado en el Nuevo Testamento. Y solo hay entonces que reconocer lo que Pablo está diciendo allí en Efesios capítulo 4, verso 5, que así como hay un Dios, así como hay un Señor, así como hay una fe, hay un solo bautismo. Es un bautismo que es común a todos. Y el único bautismo que es común a todos las personas que van a ser trasladados al reino del Señor es el bautismo en agua para perdón de los pecados, según lo enseña Mateo capítulo 28 y el versículo 19.
uno de los últimos textos allí en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el bautismo en agua para llegar a ser uno en Cristo, para ser añadidos, como dice Colosenses, al reino de su amado Hijo. Y como dice Hechos capítulo 2, versículo 38, para ser perdonado nuestros pecados. Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. No es el poder del Espíritu Santo que estamos hablando en Hechos capítulo 2, que traía en sí obrar milagros y hablar en lenguas y otra serie de manifestaciones. Este bautismo es exclusivamente para perdón de los pecados y ser puesto entonces en la iglesia. Dios nos traslada a su reino, Jesús nos traslada a su reino, y con eso entonces nosotros somos parte del reino de su amado Hijo, donde tenemos el perdón de nuestros pecados. Hermano, espero haber ayudado con esta declaración. Espero que no haya sido muy enredoso. Traté de ser lo más gráfico posible, y es una buena instancia. Cada cierto tiempo reviven estas situaciones que no hacen otra cosa que declaraciones que están lejos de ser lo que Dios ha provisto para nosotros en estos días. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por haberme invitado y gracias a Dios por concedernos este espacio. Hermano Mario. Muchísimas gracias, hermano Sergio Pino. Una excelente lección que las escrituras nos hacen ver la verdad y la realidad en cuanto a este tema. La escritura es clara y nosotros, como seres humanos que queremos la salvación, debemos de investigarla, no dejarnos llevar por el emocionalismo, sino por la verdad de Dios. Gracias, hermano Sergio Pino. Vamos a pedir a nuestro hermano Jorge que ore por la lección que ha sido expuesta y después pues los comentarios. Pues vamos a orar, hermanos. Nuestro Dios Todopoderoso, le damos gracias, Padre, por este privilegio que hemos tenido, Padre, a través de nuestro hermano, que nos ha abierto nuestras mentes, Padre, a escudriñar y pensar de su palabra. Le damos gracias, Padre, porque usted nos ha revelado su palabra a través de los apóstoles en una manera fácil, la cual hasta los ciegos, Padre, pueden ver, porque al escuchar sus corazones pueden ser cambiados. Le damos gracias, Padre, por estas palabras, por todo lo que usted hace por cada uno de nosotros y nuestras familias y nuestros hermanos, Padre, que esté con todos nosotros y que nos siga bendiciendo, Padre, a través de su voluntad. Le damos gracias, Padre, por todas estas cosas que usted hace por nosotros, a través del nombre más precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Gracias, hermano Jorge, por la oración. De nuevo, hermano Sergio Pino, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y haber expuesto esa palabra, esperando que las personas que todavía no comprenden el tema, que buscan de Dios, puedan entenderlo y comprenderlo y lo puedan llegar a obedecer. De acuerdo a mi pantalla, pues está primeramente nuestro hermano Ramón Herrera, después nuestro hermano Andrés Pon, después nuestro hermano Jorge y nuestro hermano Moisés. Hermano Ramón. Gracias, hermano Mario. Muchas gracias, hermano Sergio Pino. Usted mencionó, ¿verdad?, que pues que ojalá no nos hubiera confundido, pero créame lo que fue todo tan claro, hermano, bien explicado, ¿verdad? Entendible su lección.
Y a veces, hermano, oyendo a usted predicar ahorita acerca, ¿verdad? De cómo los apóstoles pues fueron investidos con el Espíritu Santo. A veces es triste ver cómo según los apóstoles modernos de hoy en día, ¿verdad? De falsas religiones que enseñan puros disparates, hermano. Una vez recuerdo que estaba yo invitando a un amigo allá en Alabama a que fuera a escuchar la palabra de Dios, y me puso una condición. Él me dijo: sí voy, si vas tú primero a donde yo me reúno. Y le dije: sí voy. Le digo: pero voy entre semana, domingo no. Y me dijo: sí, está bien. Entonces yo fui y llegué y me senté. Y recuerdo que estaba yo sentado cuando llegó según el pastor de ellos corriendo, ¿verdad? Y nada más llegó y se paró y abrió la Biblia, abre la Biblia así y dice: mientras venía yo manejando, el Espíritu Santo me habló, hermanos, y me dijo que yo les enseñara esto, dice. Fui investido por el poder del Espíritu Santo. Y pues uno se da cuenta, hermano, claramente que todo eso es una falsedad, que no se habla la verdad. Y es triste ver cómo mucha gente, muchas personas son engañadas de esa manera por no escudriñar, por no estudiar, ¿verdad?, la palabra de Dios. Pero de que hay muchas personas, las hay, hermano, las hay, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios es tan clarita, tan fácil de entender, ¿verdad? Como usted lo acaba de explicar a través de este estudio. Muchas gracias, hermano Sergio Pino. Pues de igual manera nos dio mucho gusto tenerlo aquí en esta pequeña plataforma, y gracias también por haber aceptado la invitación. Que Dios le bendiga grandemente. Gracias, hermano. Gracias, hermano Ramón. Nuestro hermano Andrés tiene su turno. Micrófono, hermano Andrés. Hermano Andrés, ¿tiene apagado el micrófono? Micrófono, hermano. Ahí me vamos a escuchar mejor. Hermano Mario, muchas gracias. Hermano Pino, ya lo que le iba a decir ya se lo dije. Hermano Pino, gracias. Gracias, hermano. Un buen trabajo. Mire, nosotros tenemos una encomienda de realzar el contraste entre la iglesia del Señor con las iglesias del mundo, y este tema que usted tocó es un tema sumamente distintivo, porque nosotros creemos que solo los 12 apóstoles recibieron el bautismo con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. No creemos que más gente haya recibido el bautismo con el Espíritu Santo ese día. Creemos que el Espíritu Santo se manifestó de la misma manera posteriormente con los gentiles en la casa de Cornelio, con el propósito de demostrar que ya no había acepción de personas y que ahora todos, de todas naciones, pueblos y lenguas, iban a poder ser miembros del reino de Cristo. Como usted bien dijo, el apóstol Pedro tuvo ese privilegio en las dos ocasiones porque a él le fue dada la promesa de que él abriría el reino. Y también creemos, amados hermanos, y esto no lo creen las demás iglesias que hay en el mundo, no creen esto. Creemos nosotros que no hay pruebas ni bases para decir que cada cristiano tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo, porque el bautismo con el Espíritu Santo fue una promesa, no fue un mandamiento, como el hermano claramente lo enseñó también. No es un mandamiento que tengamos que cumplir, fue una promesa dada y fue dada específicamente a quienes hemos dicho ya.
Y también, amados, es una característica de la iglesia del Señor y de cada cristiano fiel enseñar que se puede decir se me fue la palabra. Se puede decir que porque fueron estos eventos y pudo el Espíritu Santo ser derramado sobre los apóstoles y derramado en la casa de Cornelio, gracias a ello, ahora nosotros, al oír el evangelio, arrepentirnos, podemos bautizarnos y recibir el don del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, para nuestros amigos es muy importante esta clase de estudios para que ellos puedan ver esta diferencia entre lo que nosotros enseñamos, lo que enseña la palabra de Dios, y la diferencia tan burda que enseñan nuestros amigos carismáticos, que todo se lo achacan a cosas milagrosas, cuando no es así. Dios le bendiga. Muchas gracias, hermano Pino. Gracias, hermano, a ustedes. Gracias, hermano Andrés. Su hermano Jorge. Gracias, hermano Sergio. Como pues todos ya han dicho, y nuestro hermano Andrés pues estaba diciendo pues lo que nosotros creemos, pero en realidad lo que el hermano Andrés está tratando de decir, de que pues nosotros creemos porque así está escrito. Nosotros creemos lo que está escrito. Nosotros no creemos doctrinas o enseñanzas que la palabra de Dios pues no enseña. La palabra de Dios claramente, desde Juan 14, 15, 16, Hechos capítulo 1, vemos que Jesús estaba hablando claramente a los que él había escogido, que iban a ser los apóstoles. Pero mucha gente confunde los creo que 120 que están ahí en Hechos capítulo 1 al final, y ellos creen que en Hechos capítulo 2 que todos ellos reciben el Espíritu Santo, cuando claramente vemos en Hechos 2, versículo 14, dice Pedro se levanta con los 11 y solo ellos son, como dijo el hermano, que está claro, por eso nosotros lo creemos. Pero si hubiera alguien que nos puede enseñar que estamos en error, quisiéramos oír de ellos para ver si realmente nosotros creemos, porque eso es lo que estamos haciendo, creyendo en solo la palabra. Gracias, hermano Sergio, y que Dios le bendiga. Igualmente, hermano. Amén. Gracias, hermano Jorge. Tu hermano Moisés. Gracias, hermano Mario. Y pues llegué un poquito tarde en la introducción, pero alcancé a escuchar toda la lección de nuestro hermano Sergio Pino, a lo cual, lo personal, me uno a los agradecimientos, hermano Sergio, de mis compañeros por su participación. La verdad es que usted fue muy, muy claro, ¿verdad? Dijo usted que tal vez podía haber confundido con tantos datos o lo que sea, pero no, hermano, fue muy claro, porque cuando se traza bien la palabra del Señor, por sí sola se entiende. Es importante, como ya lo han comentado mis hermanos, compañeros, sobre este tema, que para nosotros, ahora que lo podemos ver así, es sencillo, porque la palabra de Dios es sencilla. Solo falta que tengamos la disposición, ¿verdad? El oído atento para poder aceptar lo que nuestro Dios nos dice a través de su palabra. Y en este caso, pues será que nosotros, los que predicamos la palabra de Dios, tenemos muy, muy presente este tema, ¿verdad? Y quisiéramos que la demás gente también así lo entendiera, ¿verdad? Y no hacer tanta confusión sobre los denominacionales, ¿verdad? Que enseñan otra cosa muy distinta. Yo creo que es más difícil adaptar la creencia de ellos a la palabra que entender la palabra por sí misma tal cual está, ¿verdad? Entonces, creo yo firmemente, hermano, que sí, igual que usted ya los puso, ¿verdad? No quiero ser redundante en esto, que esa promesa de Lucas 24, 44 al 49, exclusivamente para los apóstoles, fue cumplida en su cabalidad en Hechos 2, ¿verdad? Y nuestro hermano decía, el que me antecedió, nuestro hermano Jorge, decía que algunos aplican o quieren aplicar, algunos amigos denominacionales, los 120 de Hechos 1:15 en adelante,
a todos, ¿verdad? A todos los que recibieron en el Hechos 2, estaban todos juntos, lo cual son dos eventos distintos, como usted lo dijo, son dos eventos distintos porque en Hechos 1:15 estamos hablando está hablando de la sucesión de la elección de Matías, ¿verdad? El sucesor de Judas Iscariote. Y esto es bien importante porque tenía que ser necesario elegir al sucesor para que el grupo estuviera completo. No se podía dar el don del Espíritu o venir el Espíritu Santo si el grupo no estuviera completo, ¿verdad? Así es que yo creo que no tengo más que decir, hermano Sergio. Muy buena, vuelvo a repetir, muy buena exposición, puntual, y que Dios le siga bendiciendo con ese talento. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Muchas gracias, hermano Moisés. Pues gracias, hermano Sergio Pino. Como los hermanos también han dicho, ha sido una lección buena, clara. Si tenemos un corazón dispuesto para que esa semilla haya caído sobre buena tierra, pues va a producir de acuerdo a la lección que usted ha expuesto a través de la palabra de nuestro Dios. Muchísimas gracias, hermano. Vamos a pedir a nuestro hermano Andrés Pon que nos haga la oración. Oremos, hermanos. Poderoso Padre, agradecemos la vida y la salud y todas las bendiciones que nos das, y pedimos, Señor, que bendigas a nuestros hermanos que andan predicando por el vasto mundo, que bendigas esta plataforma como lo has hecho, Padre, que más personas vengan a enterar del Evangelio por la predicación y la exposición de cada uno de nuestros hermanos. Agradecemos por la lección en esta noche traída por el hermano Sergio, tu siervo, rogando que siempre le bendigas y le ayudes cada vez que él hace este trabajo, Señor. Que bendiga su casa, bendiga su familia y que bendiga la iglesia donde él se reúne. Asimismo, Padre, oramos y suplicamos que bendigas a cada uno de aquellos que andan viajando, aquellos que andan predicando, aquellos que están escuchando tu palabra, Señor, sé con ellos. Bendice a aquellos que están enfermos en el lecho del dolor. Escúchales, Padre, y atiéndeles de acuerdo a tu gran misericordia. Sé con todos aquellos, Padre, que están sufriendo por la pérdida de algún ser querido. Dales fuerza, Señor, y dales consuelo de acuerdo a tu santa voluntad. Así, Padre, seguimos orando que bendigas a todos nuestros hermanos que están haciendo esta clase de trabajo y también que nos ayudes en el trabajo de persona a persona, en las reuniones físicas, también en los contactos que logramos, que nos ayudes para llevar a buen término cada charla, cada estudio que tenemos. Gracias, Padre. Hágase siempre tu santa voluntad en todas las cosas. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Andrés. De nuevo, pues gracias, hermano Sergio Pino, y a cada uno de los hermanos, y a cada hermano y persona que nos estuvieron viendo por Facebook Live y que después van a verlo por YouTube. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y les proteja siempre. Dejo el micrófono a nuestro hermano Andrés. Muchas gracias, hermano Mario, y gracias, amados hermanos, a todos y cada uno de ustedes. Amado hermano Pino, muchas gracias de nuevo. Por favor, salúdeme mucho a su esposa. Dígale que la recuerdo con mucho cariño, al igual que a usted, a los hermanos, a su familia. Y le encargo mucho el escrito, hermano, lo que tenga para ponerlo juntamente con el video en la página. Dios mediante. Muchas gracias, hermanos. Vamos a concluir, amados hermanos y amigos que están en Facebook. Agradecemos mucho su atención y les pedimos que estén pendientes en la siguiente, que será el próximo lunes, si Dios lo permite. De esta manera nos despedimos de ustedes, dándoles gracias por estar aquí con nosotros y por escuchar el video después de estar grabado. Gracias, hermano, por la invitación. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Dios les bendiga. Igualmente, Gracias. hermano, gracias. Buenas a noches. usted y a toda su familia. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Chao, mis hermanos. Un abrazo a la distancia. Que estén muy bien. Igualmente.